hermosa que el Señor nos ha regalado, porque es un día hermoso que el Señor nos ha regalado. Vamos a continuar hoy, el último día de la serie de 5 predicaciones, ¿verdad?, que hemos estado trabajando, el despertar de la adoración, ¿verdad?, el despertar de la adoración. Y en este día, en esta mañana, el título para este mensaje es Moldeados por el fuego de Dios. Moldeados por el fuego de Dios. Y vamos a estar hablando de la quinta fase del proceso de la alfarería, de cómo Dios va trabajando con cada uno de nosotros como vasijas de honra, ¿verdad? No cualquier vasija común. Hemos hablado de que somos vasijas finas, ¿sabes? Vasijas finas, no se las eche mucho, pero somos vasijas del Señor. Dijimos que Dios no hace porquería. A veces la gente dice, ¿qué porquería yo soy? Usted no es ninguna porquería. Usted repréndase a usted mismo cuando usted tiene ese pensamiento. Lo que Dios hace, lo hace bien. No, lo que Dios hace, lo hace bien. Ahora sí, porque ese primer amén estuvo chueco. Amén. Usted como que se miró así. Amén. No, amén. Y usted se mira en libertad. Y usted se goza, ¿verdad?, por la creación que Dios ha hecho, ¿verdad? Y cómo Dios lo ha hecho a usted. Así que le damos gracias al Señor. Bueno, las vasijas tienen diferentes funciones. Algunas sirven como floreros, ¿verdad? Sirven como floreros. Algunas sirven como recipientes de aceite. Algunas como recipientes de agua también. Algunas sirven para guardar harina, ¿verdad? Algunas vasijas para eso también. Y se utilizaban también para guardar manuscritos en algún momento, ¿verdad? Los que encontraron en Qumran se guardaron en unos recipientes para que fue la durabilidad de los mismos. De igual forma, en la Biblia podemos encontrar diferentes nombres que se utilizaban para hablar de las vasijas. Por ejemplo, nombres como cántaro, nombres como ollas, jarrón, nombres como redoma y nombres como tinaja. Son diferentes nombres que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Pero interesante por demás, escuche bien, interesante por demás que aunque todas estas vasijas tengan un uso diferente y un nombre diferente, hay algo que no va a cambiar. Hay algo que no va a cambiar nunca. Y es que el artífice de todas ellas es uno solo. El artífice, el artista, el alfarero de todas ellas es uno solo. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, hemos sido creados, y yo he dicho esto y tal vez lo canse y lo tenga hasta la saciedad, pero cada uno de nosotros hemos sido creados para ser adoradores. Pero adoradores, es decir, servidores, como hemos dicho, adoradores que comprendan que Dios tiene proyectos diferentes y funciones diversas para cada uno de nosotros como vasijas en sus manos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Pero para nosotros poder cumplir con el proyecto de Dios, no basta con solamente ser moldeados, como hablábamos la semana pasada, de estar en las manos del Señor. Es necesario ir a los hornos de Dios. ¿Y por qué usted va a decir, y por qué no al horno de Dios? Porque yo le voy a hablar de diferentes hornos. Si usted quédese quieto, está bien, contrólese. Vamos a hablar de los hornos, ¿verdad?, de Dios. Iglesia, el no pasar por este proceso es echar al desperdicio todo el trabajo, la entrega, el tiempo del alfarero, si no pasamos por el horno. Y todo porque no seremos capaces de convertirnos en contenedores de los propósitos de Dios. No vamos a ser, ¿verdad? No vamos a poder hacer eso, porque estaremos muy frágiles. Al no llegar al horno, pues nos convertimos en algo muy frágil. Así que es bien importante. Tú y yo queremos ser buenas vasijas, amén. De eso no hay duda. Tú y yo queremos ser buenas vasijas. Pues para hacerlo, Iglesia del Señor, yo les invito
¿verdad? Que nos demos un paseíto por estos hornos. Vayamos a estos hornos, ¿verdad? Me acompañen y los visitemos. Hornos, hermanos y hermanas, por los cuales tenemos que pasar si queremos, como bien dije, ser vasijas que agraden a Dios. Si usted quiere ser una vasija que agrade a Dios, pues usted quédese sentado ahí, sentada ahí, y vamos a escuchar, ¿verdad?, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Bendito es el nombre del Señor. Me gustaría hablar primeramente del primer horno. Y el primer horno es el horno de la prueba. El horno de la prueba. Utilizando el capítulo de Daniel, el libro de Daniel, capítulo 3, que estuvo leyendo nuestra hermana Olga hace un momento. Y el capítulo 3, refiriéndonos a los versículos del 1 al 15, vamos a hablar del horno de la prueba. Es interesante porque la Biblia nos dice, en ese pasaje bíblico, que habían 3 jóvenes que primeramente se llamaban Ananías, Misael y Azarías, que luego sus nombres son cambiados. Después, lógico, son cambiados por los opresores, por los babilónicos, después que fueron llevados cautivos a Babilonia en el año 586 aproximadamente. Son llevados, sus nombres son cambiados, pierden la identidad porque ahora le sirven a un pueblo que los oprime, ¿verdad? Los llevó, estaban deportados allá en Babilonia, estaban sirviendo, eran parte del linaje real. Eran personas que podían servir, que tenían algún conocimiento, algunos estudios, y los llevaron a aquella ciudad de Babilonia, y allí les enseñaron lenguaje, les enseñaron de todo, ¿verdad? Escritura, les enseñaron de todo lo que practicaban los caldeos. Así que ellos comenzaron a aprender de todo esto. Pero no tan solo eso, sino que le cambiaron el nombre para que perdiesen la identidad. Ahora los babilónicos le ponían otra identidad, poniéndole el nombre de Cedrac, ¿verdad? Y Abednego, y le cambiaron los nombres totalmente a estos 3 jóvenes hebreos. Y es interesante relatar esto porque el que te cambien el nombre, estar en otro lugar y tú seguir siéndole fiel a Dios, a veces cuesta. Pero estos jóvenes se mantuvieron firmes, fieles, creyéndole a Dios en todo momento. Bendito es el nombre del Señor. Tanto así que capítulos antes del 3 nos dice que ellos y Daniel no se quisieron contaminar con los alimentos del rey, sino que se mantuvieron firmes, comiendo legumbres, y en algún momento estaban más vigorosos, fortalecidos que los otros que se habían alimentado de la misma mesa del rey. Y eso pasa cuando le creemos a Dios en medio de las pruebas, ¿verdad? Y es interesante también porque el capítulo 3, refiriéndonos a este capítulo, estos 3 hombres, estos 3 jóvenes que dice la Biblia, Sadrac, Mesach y Abednego, habían sido, ¿verdad?, estaban puestos como personas de negocio en la provincia de Babilonia. Lo habían puesto en autoridad a estos hombres. Y sucede que el rey Nabucodonosor, llamémosle Nabu para no decir esa palabra tan grande, Nabu hizo una estatua muy grande, queriendo que todo el mundo le adorara, que todo el mundo se postrara ante esa estatua, que cuando surgieran los instrumentos, que tocaran los instrumentos, que comenzara la gente, ¿verdad?, a tocar todos los salterios y todos los instrumentos, todo el mundo se postrara y adorara la estatua de Nabucodonosor. No se equivoque, lo sé decir. De Nabu. Que todo el mundo adorara la estatua. Y ahí estaban los legisladores, y ahí estaban los senadores, y ahí estaban los representantes, y ahí estaban los alcaldes, y ahí estaba, ¿qué más? El secretario de la gobernación. Ahí estaba todo el mundo. Es como cuando hay un huracán que se paran todos así, ¿usted lo ha visto? Están todos atrás así. Lo que tú digas, eso es. Todos apoyando con los jackets azul, ¿verdad? Para decir que están las mangas, sale el que está en turno, todos hacen lo mismo, sale con las mangas enrolladas y todo. Énfasis de que estoy trabajando y la corbata así, ¿verdad? Más bajita, jugando con nuestras mentes. Y nosotros, wow, qué trabajador, tiene las mangas enrolladas. Pues Nabucodonosor, volviendo al tema, no se vaya, Nabucodonosor, Nabu, pues pidió adoración cuando hicieran todo este revolú de los instrumentos.
Y eso se había regado, era un edicto, ya todo el mundo lo tenía que hacer. El mensajero, el heraldo, comenzó a proclamar y a decir, bueno, cuando escuchen esto, todo el mundo se va a postrar y adorar la estatua de Nabucodonosor, es decir, al rey. Es decir, al rey. Pero estos jóvenes hebreos dijeron, en el buen puertorriqueño, nosotros no nos vamos a arrodillar nada. Nosotros no nos vamos a arrodillar. Nosotros vamos a mantenernos que firmes. Oye, y era un momento de prueba, porque el que no se arrodillase, el horno ya estaba bien encendido, bien caliente, para que el que no se arrodillase, lo metiesen ¿en dónde? En el horno de fuego. Y si te meten en el horno de fuego, en aquel horno de fuego, pues pierdes la vida. Por tanto, esas personas estaban en un momento crítico, en un momento de prueba. Sin embargo, no titubearon, no dudaron, se mantuvieron firmes. Le dijeron a Nabu lo que estaba sucediendo. Y vino Nabu y dijo, pues sí, llámame a estos 3 jóvenes. Llámalos aquí que yo voy a hablar con ellos, a ver qué va a pasar. ¿Qué les pasa a ustedes? Los confrontó. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué ustedes no quieren adorar? Bueno, que nosotros no tenemos que adorar. Yo estoy parafraseando, ¿sabes? No tenemos que adorar, yo estoy adorando. Nosotros tenemos que adorar solamente a un solo Dios. A un solo Dios. Estos hombres estaban en el momento de prueba, en la situación difícil, en la tentación. ¿Pierden su vida o se mantienen firmes delante de Dios? Cuando leemos el libro de Daniel, lo que habla es de la fidelidad. Presenta a Daniel siendo fiel, presenta a estos jóvenes siendo fiel delante de Dios. Fieles delante de Dios en medio de la prueba. Hermanos, es importante pasar por los momentos de prueba. ¿Pero para qué? Puede ser la pregunta que usted y yo nos hagamos en esta hora. Dice Primera de Pedro 1:7, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la caridad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, escuche bien, si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser reconocida, merece ser alabada. Bendito es el nombre del Señor. El horno, hermano y hermana, el horno de la prueba nos va a hacer que afirmemos a un Dios que siempre está. La prueba nos dará la oportunidad de conocer a Dios en otras dimensiones. A un Dios que posiblemente no conocemos. El obrar de Dios que tal vez nunca lo hemos visto, que no nos hemos detenido. Estos jóvenes le creyeron a Dios. Estos jóvenes le creyeron a Dios, bendito es el nombre del Señor. A pesar de lo que enfrentaban, le creyeron a Dios. A pesar de las circunstancias, le creyeron a Dios. A pesar del edicto real, le creyeron a Dios. A pesar del horno muy caliente, le creyeron a Dios. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Pasaron la prueba, hermano y hermana. Pasaron el momento difícil. Oh, gloria a Dios. Y Dios no evitó el horno. Y Dios no evitó el horno. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. El horno estuvo ahí, tuvieron que pasar por el horno, pero estuvo con ellos dentro del horno. Estuvo con ellos dentro del horno. Es decir, Dios tal vez no ha evitado que tú pases por el momento difícil, por el momento de la prueba, pero Dios está contigo en el tiempo difícil. Dios está contigo en medio de la prueba. Iglesia, y eso no se nos puede olvidar. Señor se mantiene fiel y firme en todo momento, acompañándonos. Dice la palabra en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas turbulentas, yo estaré contigo.
Cuando pases por los momentos difíciles no te va a pasar nada porque yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Y mira, no solamente de eso, dice, ni la llama arderá en ti. Ay, yo alabo a mi Dios, bendito el Señor. Bendito el Señor, alabanza. Hermano y hermana, lo que quiero decir es que pasarás por los momentos de prueba y vas a aprender de ellos. Y vas a aprender de ellos y te vas a crecer en el nombre de Jesús y vas a vencer esos obstáculos en el nombre del Señor, pero vas a aprender de cada uno de ellos. Y en todos, no en algunos, en todos, diga conmigo, en todos Dios estará. En todos Dios estará. No será un escogido de Dios, en este sí, en este no. Posiblemente nos sentimos tan abrumados que decimos, ¿en dónde estás? ¿En dónde te fuiste? ¿Por qué te fuiste a pasear por un momento? ¿Por qué duermes? Pero el Dios que le servimos no duerme. El que cuida de Israel pero cuida de Puerto Rico no duerme. El que cuida de tu vida no duerme. El Dios que tú le sirves no duerme. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él estará en todo momento. Él está. Él está. Él está aquí en este momento. Él está guardando tu vida. Él está acompañándote. Pero hay momentos donde nos sentimos así, hermano. ¿A dónde te fuiste? Y usted está buscando, levanta la sábana, ¿a dónde te metiste? Busca por todos lados y llega a este lugar y llega al otro. Yo no escucho a Dios por ningún lado. Yo no sé en dónde te metiste. Y Dios, si yo estoy aquí contigo. Y tú no te has dado cuenta, mi hija y mi hijo. Yo estoy aquí. Yo no te he dejado. El Dios que nos acompaña en medio de la prueba. Pero es importante, imperativo que usted y yo pasemos, hermano y hermana, por el horno de la prueba. Por el horno de la prueba es importante que tú y yo pasemos. Hay otro horno más que debemos pasar, que tenemos que pasar. No diría debemos, tenemos que pasar. Y es el horno de la palabra. Es el horno de la palabra, de la escritura, de la palabra de Dios. Es ese fuego que cada vez que estudiamos, que nos acercamos a la palabra, nos vamos colocando en los procesos de refinación, aleluya, que habla la escritura. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29, ¿no es mi palabra como el fuego? La pregunta, ¿no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo? ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Y como martillo que quebranta la piedra. Es el proceso de refinación que la misma palabra nos da a cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, ese fuego de la palabra nos va a quemar. Sí, nos va a tocar. Nos va a quemar, nos va a refinar, va a hacer algo con nosotros para que podamos comprender cómo tú y yo debemos vivir. La palabra va a ser que la guía para decirnos cómo tú y yo nos debemos expresar en la vida, caminar en la vida, accionar en todo momento. Así que es importante que nos metamos en el horno de la palabra del Señor. Es esa palabra la que nos va a dirigir siempre, iglesia. Es esa palabra la que nos va a guiar. Si tú y yo no nos acercamos a la Biblia, si tú y yo no nos acercamos a la palabra, ¿quién está guiando nuestras vidas? Posiblemente usted ve una buena película que no está mal, pero esa película no va a guiar su vida. Quien guía su vida es Dios. Y si yo no me acerco a la palabra, ¿cómo voy a conocer de Dios? Es importante eso, que yo me acerque. Y en esto hago un paréntesis, yo no puedo depender del domingo para yo acercarme a la palabra de Dios. Todos los días yo me debo acercar a la palabra de Dios.
depender del domingo o del día del culto para llenarme de Dios. Cuando yo vivo en Dios, yo estoy lleno de la presencia del Señor porque estoy en una búsqueda ¿qué? Continua en todo momento. Y esa palabra que dije que va a dirigir tu vida, esa palabra de manera especial dirigió a los jóvenes hebreos. Se pudieron remontar a las palabras de Dios cuando Dios le habló a Moisés allá en el monte Sinaí, que le dijo, imagínense, los jóvenes hebreos allá en Babilonia, Nabu pidiéndole ¿qué? Pidiéndole adoración, y estos jóvenes dicen, no, ¿cómo vamos a adorar? Remontándose a ¿qué? A lo que las generaciones pasadas ya le habían inculcado, le habían enseñado. Esa es la asignación de las generaciones pasadas, seguir ¿qué? Enseñando, dando el legado. Así que eso estaba en su mente. ¿Qué estaba en su mente? Pues las palabras de Dios a Moisés en el Sinaí, cuando le dice, yo soy Jehová tu Dios. Y yo puedo imaginarme a los jóvenes hebreos pensando en esto. Las palabras, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué. No que te dejé, que te saqué de la tierra de Egipto. Es decir, de la tierra de servidumbre, de la casa de servidumbre, de la casa de esclavitud. Y recordando las palabras cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Dios celoso. No adorarás a ningún rey. No adorarás a ningún gobernador. En ese momento esos jóvenes se remontaron a esa palabra y dicen, el rey que nosotros le servimos es Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Por tanto, a ese rey es que yo me voy a mostrar. A ese rey es que yo voy a adorar. Ante ese rey es que mi vida está en servicio a él. Y es interesante porque teniendo eso en mente, los jóvenes hebreos, dice la palabra que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque Nabucodonosor le estaba diciendo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Verdad? Porque él se entendía que él tenía todo el poder. Y ellos le dijeron, mira, nosotros no te tenemos que contar, decir nada sobre este tema, sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, escuche bien, a quien servimos, puede librarnos, aleluya, del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y dice el 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Cuando tú y yo conocemos la palabra, cuando tú y yo estamos afirmados sobre la roca que es Cristo, cuando tú y yo conocemos, escudriñamos, podemos dar contestaciones así. De lo contrario, pueden venir todo tipo de ofrecimiento y nosotros comenzar a tambalear, y perdonen la expresión, comenzar a coquetear con algunos asuntos que a Dios no le agradan. Pero cuando yo estoy firme en la palabra del Señor, en la Escritura, yo conozco la palabra, cuando algo viene a mi vida, yo puedo decir, no, en el nombre de Jesús, no, escrito está, como dijo el Señor Jesús. Puedo hacer eso porque conozco la palabra de Dios. Por tanto, la invitación es que a meternos en el horno de la palabra. ¿Por qué el horno? Porque es un momento de confrontación, es un momento de desafío, es un momento difícil, porque en ocasiones la palabra va a decir algo que a nuestro oído no le interesa escuchar. Pero ese es el momento donde usted dice, ¿haré la voluntad de mi oído o haré la voluntad de Dios? ¿Haré la voluntad de mis emociones o haré la voluntad del Dios que me llamó? Por tanto, yo estoy seguro que usted siempre va a querer hacer la voluntad de Dios, porque es mejor. Porque es mejor. Porque la misma nos da plenitud de vida. Pero es necesario meternos en ese horno de la palabra. El conocer la palabra, las promesas de Dios, los mandatos de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Fueron estas palabras las que instaron a estos jóvenes a mantenerse firmes. A mantenerse firmes. Usted remóntese al momento. Usted tiene que ver como esa película y usted meterse en
el momento, en la situación. ¿Sí? Era darle picota, era para matarlo a esa gente. Era letal. Era quitarle la vida y se mantuvieron firmes en el Señor. La palabra, hermano y hermana, la palabra de Dios es la que nos refina y nos dice cómo actuar. Te va a decir en todo momento cómo actuar en diferentes momentos de vida. Bendito es el nombre del Señor. El otro horno que yo quisiera hablarles en esta mañana, en esta tarde, es el horno de la presencia. El horno de la presencia. El horno de la presencia de Dios. No cualquier presencia, la presencia de Dios. Dice el pasaje que cuando estos hombres fueron metidos en el horno, primeramente los que fueron a meterlo en el horno estaba tan caliente que perdieron su vida. Pero estos hombres, estos jóvenes fueron metidos en el horno. Y Nabucodonosor, viendo todo el espectáculo, casi como el coliseo de los romanos cuando tomaban a los mártires, pues él observando todo, bien morboso por demás, observando todo, viendo qué le iba a pasar, de momento se asombra. De momento se asombra con lo que ve, porque él sabía sumar, él sabía que habían echado 3 hombres ahí, pero de momento ve uno con aspecto a los dioses, es decir, algo angelical, algo que él no podía describir, algo con un aspecto celeste, que entendemos que es el Señor que estaba ahí. El Señor que estaba ahí. El Señor que estaba con ellos. Al punto de que en medio del horno, como decía ahorita, no fue que lo sacó, sino que pasaron por el horno de la prueba, y allí en el horno, la presencia, lo que decíamos ahorita, la presencia de Dios estaba ahí. Estaba ahí. Hermanos, y el experimentar la presencia de Dios es otra cosa. El experimentar la presencia de Dios es otra cosa. Cuando hay personas que me dicen, pastor, pero yo quiero sentir a Dios, y yo oro, Dios, que te pueda sentir, que te pueda vivir. Pero hay un asunto. Para yo sentir la presencia de Dios, también yo tengo que estar disponible. Yo tengo que estar disponible. Porque si a mí, vuelvo a hablar de comida, porque si a mí alguien me invita a comer, no estoy diciendo que alguien me invite hoy a comer, así que si alguien me invita a comer, pues yo tengo que hacer acto de presencia, ir, abrir, para que esa comida se haga presente en mi boca. ¿Usted me está entendiendo, verdad? Para que esos domplines rellenos de churrasco o de langosta o de jamonilla, por decirlo, pero que se haga que presente que en mi boca, pues yo tengo que ir, tengo que estar ahí. Por tanto, para yo poder sentir la presencia de Dios, de alguna forma yo me tengo que acercar y vivir, ¿verdad? Buscar, estar en diferentes momentos, acercarme, como decía, al horno de la Escritura, al horno de la palabra. Entonces voy a poder recibir lo que es la presencia. Estos jóvenes reciben la presencia de Dios, fueron al horno, pero se mantuvieron firmes en lo que creían. Si ellos no se hubiesen mantenido firmes, no sabemos, porque la historia está escrita de esa forma, pero posiblemente no tendríamos ese escrito ahí. Porque a causa de la fidelidad es que Dios se ve el acompañamiento de Dios con ellos. Esa presencia de Dios en medio de la fidelidad, en medio del horno, en medio de la situación difícil de ellos. Hermanos y hermanas, nadie que haya estado en la presencia de Dios o haya sentido la presencia de Dios sigue siendo el mismo. Cuando usted tiene un toque de Dios, un toque del Espíritu Santo, usted cambia. Usted cambia. Usted cambia radicalmente. Y el que cambia y quiera de nuevamente cambiar y volver a lo mismo de antes, póngale la palabra a usted de lo que es. Es un tontete. Tontete, no sé qué. Es un bobo, una boba. El tener la experiencia con Dios y después usted regresar atrás, no toma sentido. No tiene sentido. Porque, hermano y hermana, la presencia de Dios es una presencia ardiente.
Es una presencia que te abraza, aleluya. Es una presencia que tú te quedas, ay, no me sueltes por nada del mundo. Y uno quiere sentir ese calor y es una cosa grande. Es una cosa inmensa. Yo la consulto en estos días y yo decía, por algo que me decía Luli, me decía, Gerardo, yo sé cuando Dios te ha tocado, ¿verdad? Porque tú haces algo, porque tú te pones y yo no sé, yo mismo hago algo que yo no sé qué es, pero yo sé que está terrible en el buen sentido, porque es como que la presencia que uno no la puede resistir, es un momento que no la quiero resistir, pero la quiero resistir porque quiero durar más aquí y tener ese momento. Pero no solamente se trata de ese momento, sino que la presencia, no se trata de las emociones. Recuerden que la presencia de Dios va a acompañarte en todo tiempo. En los momentos de tristeza, en los momentos donde los ojos no se te pongan así, en los momentos donde no hayan lágrimas de adoración, la presencia del Señor, ¿verdad? Sigue fiel, sigue ahí en todo tiempo. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Hermano, es ese fuego la presencia, ¿verdad? Es ese fuego que nos purifica, que nos levanta, pero nos impulsa. Nos impulsa. La presencia de Dios no es meramente, como he dicho en otras ocasiones, para quedarnos en una incubadora, no, es para salir, hacer la gran encomienda. Recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? En el libro de Hechos, en la experiencia de Pentecostés, ¿para qué? Para eventualmente ¿qué? Salir en el nombre del Señor. Quiere decir que esa presencia nos acompaña y nos impulsa en todo momento. Es el fuego de su presencia, iglesia, que nos muestra, escuche bien, que nos muestra que su obra no se detiene. La obra, la creación de Dios no se detiene, la obra de Dios no se detiene. Dios sigue haciendo algo nuevo. Es esa presencia, es ese fuego que nos dice y afirma en nuestra vida que Él nos acompaña en todo momento. Usted está aquí, la presencia de Dios está. Usted está en su casa fregando, la presencia del Señor está. Usted está en el trabajo, la presencia de Dios está. Usted se está lavando los dientes, sí, espero que lo haga, la presencia de Dios está. En todo momento, lo que quiere decir que la presencia de Dios está acompañándole, está en su vida. Qué bueno, iglesia, qué bueno que como adoradores del Señor podamos afirmar la presencia de Dios en nuestras vidas en todo momento. Qué bueno es. Triste es cuando nos quedamos, bueno, a veces sí, a veces no. Es en todo momento. Él es partícipe en nuestra vida en todo momento, en toda ocasión. El próximo horno y el último es el horno del juicio. El horno del juicio. Dice la palabra en el capítulo 3, versículo 27 al 29. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni aun el cabello, interesante, de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Solamente un milagro, ¿verdad? Solamente la mano de Dios. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, aleluya, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. El 29. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación, aleluya, lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Estamos hablando de un hombre con múltiples divinidades, dioses, lealtades, que su mente no estaba ante, o no percibía en ningún momento adorar al Dios de los hebreos. Hombre, rey, el cual estaba pidiendo adoración para él mismo, ahora en este momento, al tener la experiencia de lo que vio en el horno, cambió su forma de actuar, su forma de juzgar.
pero simplemente porque Dios tocó su corazón a través de esa experiencia de vida. Así que en el momento de juicio, porque es el horno por el cual también tú y yo tenemos que pasar, es un proceso necesario, es un proceso de Dios vital para cada uno de nosotros como creyentes. Hay personas que se asustan mucho cuando escuchan hablar de este tema del juicio. Se asustan mucho. Si tú y yo vivimos separados para Dios, si tú y yo vivimos separados para Dios, no tenemos por qué temer. No tenemos por qué temer en el juicio de Dios. Bíblicamente, cuando se habla del día del Señor, venía para castigar, ¿verdad? Los opresores, para los asesinos, para aquellos, ¿verdad? Que vivían en maldad y que viven en maldad. Pero si usted vive para Dios, usted se ha de deleitar en los juicios de Dios. Se ha de deleitar en los juicios de Dios. Porque dice la palabra que los juicios de Dios son verdad y todos justos, dice el Salmo 19:9. Por tanto, para el adorador barro, que ha entrado en el horno del juicio, viviendo como vasija de honra separada para Dios, no tiene por qué temer. Si tú vives separado para Dios, no tienes por qué temer, hermano y hermana, al momento del juicio. En otras palabras, si tú estás viviendo en justicia, si tú estás viviendo en paz, en la voluntad de Dios, no tienes por qué tener miedo. No tienes por qué tener miedo. Pero si tú vives de aquí y allá y todas esas cosas, pues ahí abúsate, que te están velando. ¿Sí? El horno de juicio nos ayuda, hermano y hermana, a conocer a un Dios justiciero, a un Dios que saca la cara, a un Dios que sus veredictos son certeros, que no fallan, que no se equivocan, que siempre son ahí como tienen que ser. Por eso es importante pasar por el horno del juicio, porque empezamos a ver la mano de Dios. Estos hombres le creyeron a Dios. Estos hombres, en medio de la prueba, no se equivocaron, fueron hacia adelante. Estos jóvenes le creyeron a Dios, le creyeron a su palabra, afirmaron la palabra en todo momento. La presencia de Dios, a causa de eso, les acompañó. Y a causa de esa fidelidad, pudieron ver un juicio de esperanza para sus vidas, un juicio liberador para ellos. Cuando tú y yo nos mantenemos fieles, separados para el Señor, vamos a ver los juicios de Dios que van a ser esperanza para nuestras vidas. Alaba al Señor, hermano. Alaba al Señor, aleluya. Es esperanza para sus vidas. Bendito es el nombre del Señor. Termino con esto. Ese horno hizo crecer a los jóvenes hebreos. Pudieron afirmar su vida en medio de la prueba. En el momento crítico afirmaron la palabra como verdad, como instrucción divina. Esas decisiones radicales los llevaron a experimentar la presencia de Dios, la cual nos acompaña en medio de la crisis de vida, y los acompañaron ahí. El mantenerse firme, hermanos y hermanas, los llevó a conocer al Dios de justicia, el Dios que saca la cara por el pueblo. Iglesia, cuando pasamos por los hornos de Dios, somos preparados para servir como vasijas útiles, vasijas de honra. Hay que pasar por los hornos de Dios y que ese fuego nos abrace, que esas llamas nos abracen. Me pregunto a mí también, ¿por qué horno tenemos que pasar? ¿Por qué horno tenemos que pasar para que Dios perfeccione la obra en nosotros? Déjame decirte algo, iglesia.
la obra de Dios no termina. Mientras estemos aquí, la obra de Dios no termina. Dios sigue perfeccionándote día a día, iglesia, como adorador barro. Dios sigue perfeccionándote. Los hornos no dejan de arder, aleluya. Y eso es bueno, porque si los hornos no dejan de arder, es que todavía hay posibilidades para cada uno de nosotros, hermanos. Pero Dios quiere hacer de ti y de mí una buena vasija en sus manos. Una vasija que dé testimonio. Nosotros hemos presentado en todo este proceso diferentes vasijas. Diferentes vasijas. El barro, cómo fue el proceso, ¿verdad? En las otras predicaciones, cómo el alfarero aplastaba el barro. Pero Dios nos quiere terminar como una última vasija. Así que hay una última vasija, que es esta. Miren qué preciosa. Una vasija preciosa. Una vasija preciosa, ¿verdad? Muy fina. Lo que quiero presentar con esto es que no solamente a mí, no solamente a uno en particular, Dios quiere convertirnos en vasijas de honra a todos y a todos. Dios quiere que seamos adoradores dispuestos a pasar por el proceso de la alfarería, el proceso de Dios para que Dios continúe formándonos. Es importante que usted recuerde que esta serie de mensajes, yo la comencé diciendo, definiendo que era un adorador. Un adorador es un servidor. La adoración no es meramente levantar sus manos en alabanza al Señor. La adoración es día a día en la calle. La adoración se da en el trabajo. La adoración se da en la forma en que yo hablo. La adoración implica también la oración. La adoración implica la palabra. La adoración implica yo buscar el rostro de Dios. Implica tantas cosas. Pero se define en una palabra. La podríamos definir en una palabra. Es que Dios nos llama a ser adoradores, a ser servidores de Él en todo